conocimiento. Señor, te damos gracias por este día, por esta oportunidad de estar aquí en tu casa, por la oportunidad de alabarte, de cantar para ti, de expresarte nuestro amor, nuestra adoración. Ahora, Señor, así, con manos levantadas, estamos diciéndote que te necesitamos, estamos diciéndote que queremos más de ti, que queremos que nos hables, que queremos que nos instruyas, que nos confrontes, que queremos dirección en nuestra vida. Padre Santo, te suplico que uses mi vida para poder compartir esta palabra y soltarla, y que cada corazón pueda recibirla con humildad, sencillez, y que esta palabra dé frutos. Es mi oración que yo levo delante de ti en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Fíjense que la vez pasada que estuve aquí les compartí acerca del poder de la oración, y esa plática era parte de una serie que se llama así, El Poder de la Oración. Estuvimos hablando de Jabes, de cómo Jabes pudo cambiar su propio destino y cómo la oración fue parte clave para eso. Hoy quiero compartirles de la oración una vez más, pero quiero hablarles de cómo la oración puede ayudarnos a usted y a mí en la espera de un milagro, en la espera de una intervención de Dios, en la espera de cómo a veces necesitamos que Dios intervenga y actúe en nuestras vidas. Y para eso quiero utilizar una historia que está en la palabra de Dios, que está en Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 20. Es una historia súper conocida. Yo creo que a usted, si usted tiene mucho tiempo en la iglesia, ha oído, ha leído esta historia, le han predicado de esta historia. Si usted era niño y iba a la escuela bíblica de chiquito, usted oyó la historia de Samuel y de Ana 1,000,000 de veces. Entonces no es una historia desconocida para nosotros, pero es una historia que tiene muchas lecciones para nosotros respecto de la oración y respecto de cómo esperar en oración la respuesta de Dios para nuestra vida. ¿Estamos listos? Sale pues. Primero de Samuel 1, del 1 al 20, dice, está larguito, son 20 versículos. La única manera de no perdernos es tratar de imaginarnos todo lo que va pasando ahí. ¿Listos? Benson, ¿listo? Vale, dice, en la sierra de Efraín había un hombre, sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efraimita. Está hablando todo su código postal, dirección, número de apartamento y todo el rollo. Esa era la manera de encontrar una persona en ese tiempo, ¿sale? Lo relacionaban con la familia, etcétera. Elcaná tenía 2 esposas. ¿Cuántas tenía? 2. Y los varones, sí se puede. No se puede, ahorita lo voy a explicar. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Ahora empieza a contar una historia que sucedía año tras año. Verso 3. Cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los 2 hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que le correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. ¿Qué sucedía? Lo siguiente. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Este cuate tenía una autoestima bastante elevada, ¿no? Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido vino ni cerveza, solo
soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y a mi aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias. Ojalá favorezca a usted a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Esto me fascina. La oración puede ayudarte a que cambie tu semblante. Si tú y yo siempre estamos amargados, enojados por situaciones, se nos va a ver en la cara. Pero la oración puede ayudarte a que nuestro semblante vaya cambiando, como lo podemos ver ahí. Al día siguiente, madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcana se unió a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo, y le puso por nombre, ¿cómo? Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Fíjese bien, en los tiempos del Antiguo Testamento, una mujer estéril era considerada una fracasada. La esterilidad era una vergüenza social para el esposo de la mujer estéril, porque resulta que los hijos eran una parte muy importante de la estructura económica de la sociedad. No era la cosa como ahora de que tú sales y pones una solicitud de empleo y encuentras una chamba en una cosa en la otra. Las familias trabajaban juntos en el campo, en la agricultura, en la ganadería. Era un asunto familiar. Entonces, si en la familia no había hijos, el trabajo se le iba a cargar al hombre. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, tener hijos era un asunto que tenía que ver también con prosperidad, tenía que ver con que te fuera bien económicamente, era una fuente de ingresos para la familia. También resulta que los hijos tenían un deber, el deber era cuidar de sus padres en la vejez. Por todo esto y más, el hecho de no poder tener hijos era una situación muy difícil para una mujer en aquel tiempo. Si una esposa, por ejemplo, no podía tener hijos, a menudo iba a ser obligada por las costumbres del Medio Oriente a entregar a una de sus esclavas, a una de sus siervas, a su esposo, para que su esposo pudiera tener hijos con esa esclava. Era una situación bien complicada para las mujeres. Las mujeres eran un grupo marginado en toda la historia del mundo. De hecho, así era. Sin embargo, la historia de Ana es la historia de una mujer que, a pesar de todo lo que te acabo de explicar, ella logró cambiar su destino personal, su destino matrimonial, su destino familiar, y la oración fue un instrumento muy especial para ello. Ana es el prototipo de la mujer que consigue un milagro y que cambia su entorno mediante la oración. Y yo creo que Ana se convierte a ti y para mí en un prototipo y un modelo, y cada uno de nosotros, cada creyente, cada hombre, cada mujer, debe aprender como Ana a transformar el entorno que estás viviendo mediante la oración. A lo mejor tú te estás dando cuenta que tu entorno familiar no es el más grato para ti. Quizá la situación no es sana en tu hogar, no es sana en tu matrimonio, y a lo mejor esa situación que está entenebreciendo tu vida, a lo mejor te has preguntado, ¿cómo puedo cambiar esto? Y no sabes cómo. Quizás has buscado terapia o la oportunidad de hablar con algún psicólogo, pero en el caso de Ana, nosotros podemos entender que la oración es un recurso muy poderoso para cambiar el entorno en el que tú y yo estamos viviendo. Este fragmento bíblico que acabamos de leer nos enseña que, aparte de Ana, Elcana tenía otra esposa llamada Penina, y mientras que Ana no podía tener hijos, Penina sí le había dado hijos. Esta mujer, Ana, era estéril, y el cuate con dos esposas, imagínate, una con hijos y la otra sin hijos. Esa situación empeoraba la situación. Es decir, no solamente Ana tenía la bronca de que no podía tener hijos, sino que tenía la bronca de que la otra esposa de su marido sí podía tener hijos, y se encargaba de hacérselo saber cada vez que podía. Esta situación hacía una vida muy tensa y muy difícil, empeoraba el ambiente familiar en esta vida. Ahora, en esta situación, escuche, en los países árabes es bien común que algunos hombres con solvencia económica tengan más de una esposa. También en aquellos tiempos, por el contexto de la guerra, muchas mujeres quedaban viudas. Esa era una manera de amparar a la mujer viuda. El hombre con solvencia económica decía, esta pobre viuda yo la voy a amparar. Se casaba con ella y podía tener 2 o 3 esposas con él. Era un asunto de aquel tiempo y era un asunto del Oriente. Por eso tú y yo podemos encontrar ese tipo de cosas en la Biblia. Pero fíjese bien,
El simple hecho de que un hombre tenga otra mujer, eso ya es suficiente para que para una mujer sea un problema muy grande. ¿Estamos de acuerdo? Que tú te des cuenta que tu esposo tiene otra, es un broncolón. Y si a eso tú le agregas que tú no puedes tener hijos y la otra sí, y la otra te lo hace saber, te etiquetan las fotos de tus hijos en tu Facebook, y tú dices, no manches, mira lo que está haciendo, y le enseñas a todo el mundo. Era una situación bien complicada. Penina la hería, la atacaba, la ofendía, le recordaba su esterilidad, la hacía sentir peor de lo que ella ya se sentía con su propia situación. Pero un día, Ana tomó la decisión de dejar ese estilo de vida e iniciar uno nuevo. Dijo, hasta aquí, ya me harté, estoy bien harto de vivir así. Tomó la decisión de abandonar la posición de víctima y actuar de la única y la mejor manera que podía actuar y la más efectiva que podía actuar, que era orando. Y esto me da pie a mí de algo que quiero proponerles el día de hoy. Me parece que esta frase va a salir en la parte de atrás y es esta: el creyente debe dejar de ser víctima para actuar en oración y así esperar un milagro. Quiero que a las 3 me grite eso. 1, 2, 3. El creyente debe dejar de ser víctima para actuar en oración y así esperar un milagro. No les escuché muy bien, les voy a dar otra oportunidad, pero suban el volumen como 4 o 5 rayitas. 1, 2, 3. El creyente debe dejar de ser víctima para actuar en oración y así esperar un milagro. No te ayuda para nada que tú te consideres la víctima y que digas, no, pues yo no tengo nada. Eso no te ayuda. Lo que tú y yo necesitamos hacer es abandonar esa situación, esa posición y empezar a actuar de la mejor manera que podemos actuar, que es orando. ¿Cuál es la mejor manera de actuar? Orando. Ahora, Dios actuó en el momento justo. Dios no actuó cuando Ana se lo pidió necesariamente, actuó en el momento justo. Dios hizo que Ana concibiera y diera a luz un hijo que se llamó Samuel. ¿Quién es Samuel? Samuel es el último juez de Israel. Había un periodo de cientos de años en el que Israel se gobernaba por hombres que se levantaban ungidos por Dios y gobernaban la nación. Samuel fue el último juez en ese periodo. Samuel fue el encargado de llevar a Israel en la transición de la teocracia a la monarquía. A Samuel le tocó ungir como reyes a los 2 primeros reyes de Israel, a Saúl y a David. Samuel fue un hombre increíblemente importante en la Biblia. Pero fíjese bien lo que le voy a decir. En la agenda de Dios ya estaba que Samuel iba a nacer. En la agenda de Dios ya estaba que Dios iba a usar a Ana para que Samuel naciera. No podemos decir que Dios acomodó toda su agenda por la oración de Ana, pero sí podemos decir que la oración de Ana le ayudó a ella en el proceso de cruzar por esa situación difícil que ella estaba viviendo. Tú y yo jamás podremos manipular a Dios, ni con oraciones, ni con lágrimas, ni con ayunos. Pero la oración nos ayuda a nosotros y puede ser un excelente apoyo para nosotros cuando se trata de cruzar por el valle de la aflicción y cuando se trata de esperar una intervención de Dios y que Dios actúe y resuelva algunas de las situaciones que estamos viviendo. Escúchame, no es que Ana se puso a orar y entonces yo digo, bueno, le voy a conceder el milagro, y luego llegó el plebe, el Samuelito, y entonces yo dije, no manches, ¿qué voy a hacer con este niño? ¿De qué manera lo voy a usar en el mundo? No es así. Dios no tuvo que reacomodar todo por la oración de Ana. Dios ya tenía su propósito y su plan que lo iba a llevar a cabo, pero la oración le ayudó a Ana a cruzar por ese proceso de transición. Tú y yo no vamos a cambiar la agenda mundial de Dios, pero la oración sí nos va a ayudar a ti y a mí en el proceso de vivir situaciones que tú y yo estamos cruzando. ¿Lo estoy explicando bien? ¿Ahí vamos? Ok, hay una pregunta que yo creo que nos va a dirigir en esta charla. La pregunta es, ¿qué lecciones para nuestra vida de oración podemos extraer de esta historia? ¿Qué podemos aprender de Ana en cuanto a la oración para nuestra vida? Hay por lo menos 3 lecciones que le quiero compartir. La primera, orar en lugar de manipular. ¿Sale? ¿Salió?
A las 3 me lo grita. 1, 2, 3. Orar en lugar de manipular. ¿Le puedes subir 2 rayitas nada más al volumen? A las 3. 1, 2, 3. Orar en lugar de manipular. Fíjese bien. Hay personas que tienen sus métodos para conseguir lo que quieren, ¿sí o no? ¿Nunca le ha pasado que llega una hija suya y empieza ahí a acariciarlo, papito? Entonces tú ya la conoces y dices, ¡ay, algo quiere! ¿Sí o no? Cada quien tiene sus métodos para conseguir lo que quieren. A veces son lágrimas, a veces son gritos, a veces es chantaje, a veces es berrinche, a veces es la ley del hielo, a veces es mandar al esposo a dormir a la sala, a veces es... ¿Cuál es tu manera? Cada quien tiene su manera de manipular, de encontrar las cosas. Ana tenía su método para atraer a su marido y para separarlo de Penina. ¿Cuál era la manera en la que actuaba Ana? Se llama chantaje emocional. Ella lloraba y dejaba de comer y con eso manipulaba a su marido. Ana, un taquito. Taquito, nada más, mira, la carne está mordiendo. Y ella lloraba y bien amargada y todo. Entonces su marido llegaba con ella y la abrazaba. Ya, Ana, no te agüites. Y luego Ana volteaba con Penina como diciendo, ¿qué ¿no? Y se quedaba Penina así como, ay, no funcionó, no es suficiente tener hijos, tengo que amargarla más. Y ella a través del chantaje emocional atraía a su marido con ella. Así lo cuenta la Biblia. Dice, Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Siempre lo mismo, la misma situación. ¿Qué es esta? Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces, cada año, la misma situación. El Cana, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Y la tenía y la chiqueaba. Y entonces Ana sentía que así podía tener a su marido con ella. Cada año sucedía la misma historia. El hostigamiento por parte de Penina, el chantaje emocional por parte de Ana y el acercamiento por parte del Cana. Siempre lo mismo. Pero un día Ana se hartó de vivir en esa situación. Ana se hartó de ser la víctima y decidió echar mano de otro recurso. Ese recurso es la oración. Tomó la decisión de dejar de manipular y dedicarse a orar. Tomó la decisión de dejar de manipular y dedicarse a orar. Ahora escúcheme, tal vez algunos de los que están aquí han usado la manipulación, pero quizá nunca has probado la oración. A lo mejor tú ya aplicaste la técnica de no hablarle a tu papá para que tu papá se compadezca y cambie su actitud y entonces te dé lo que tú quieras. Quizá lo has manipulado por el último año, pero no has orado. Prueba la oración. A lo mejor tú ya has usado la manipulación en tu casa, varón. Ya hiciste saber que cuando tú haces así y gritas y te paras de cierta forma, todo el mundo te hace caso y los manipulas a través del miedo. Quizá ya usaste la manipulación, pero no has usado la oración. Mujer, a lo mejor ya la manipulación te sale súper bien. Ya sabes que nada más con no hablarle, aplicarle la ley del hielo, irte a dormir a la sala o hacer algo así, él ya va a cambiar su actitud. Estás usando la manipulación. Te reto que empieces a utilizar la oración. Es posible que muchos de nosotros hemos enfrentado un periodo en el que ciertas situaciones nos hostigan, nos frustran, nos empequeñecen. Los demás nos ven como los pobres que no tenemos esto o aquello. Ay, pobrecito, él no tiene papeles, ¿no? Y está como así, no tengo papeles. Pobrecito, él no tiene carro. Pobrecito, él no tiene esto, no tiene lo otro. Fíjese bien lo que le voy a decir. Para mucha gente ese es un modus vivendi. Porque mientras seamos víctimas, siempre va a haber quien se compadezca de nosotros. No, pues pobrecita, su esposo le es infiel, y así me es infiel, anda con otro, y siempre llega a la iglesia bien agüitada, y las mujeres en cuanto la ven llegan y dicen, ay, pobrecita la fulana, ahí viene, su esposo le engaña y la abraza, y llega lo que la abraza. Y de esa manera ella obtiene algo que necesita para sentirse bien, pero no es la voluntad de Dios que vivas así. Tú no puedes pasarte toda tu vida llorando por la misma situación.
No puedes pasarte toda tu vida viviendo de esa manera, que si tus hijos no te hablan, que si no van a visitarte, que si no tienes esto o aquello, y entonces lo platicas y todo el mundo se compadece contigo y van y te abrazan, y tú obtienes como afirmación, seguridad de aquello que te están dando. No es correcto, no es la voluntad de Dios la manipulación mediante el chantaje emocional. Ana nos da un gran ejemplo y nos reta. Decidió dejar de dar lástima y emprendió un viaje espiritual en el que intentó obtener un milagro de parte de Dios, que dicho sea de paso, Dios ya había decidido darle. Muchas veces lo que anhelamos con todo el corazón es lo que Dios de antemano desea darnos. La situación de Ana cambió porque cambió su actitud primero. Si tú quieres que cambie tu situación, primero cambia tu actitud. Si tú quieres que cambie tu entorno familiar, tu entorno matrimonial, primero cambia tu actitud. Eso es muy importante. Todo cambió desde el momento en que ella dijo, ya basta, no me conformaré con vivir esta historia toda mi vida, y decidió ponerse a orar. Ahora, todos tenemos estas dos opciones frente a nosotros. Seremos víctimas por siempre de lo que nos pasa, o nos levantaremos en oración por un cambio. Pero si hemos de recibir un milagro de parte de Dios, el que sea, será cuando nosotros dejemos de manipular y empecemos a orar. En un codazo que está a tu lado y le oíste bien, mi amor, o algo así. Necesitamos aprender a abandonar esa situación. ¿Alguien está aburrido? Número 1, dejó de manipular y se puso a orar. Diga conmigo, dejó de manipular y se puso a orar. Dígalo otra vez, dejó de manipular y se puso a orar. ¿Sabes cómo manipulaba a mi abuela? Mi abuela se hacía la enferma. Resulta que mi abuela es de un rancho de Sinaloa que se llama La Concha, Sinaloa, y ella tuvo muchos hijos, como unos 11 hijos. Uno se fue para Mochis, otro a Hermosillo, otros a Mazatlán, otros por allá, a todos lados, y cuando ella le agarraban las ganas de ver a sus hijos, lo que hacía es que se ponía enferma, según ella. No comía y, ay, estoy mala, ay. Y mi tía que vivió con ella hasta el día que se murió, ella empezaba a hablarle a todo el mundo, mi mamá está mala, no va a acabar la noche. Entonces todo el mundo se venía inmediatamente, y en cuanto llegaba la gente, mi abuela cobraba ánimos otra vez. Ya no estaba mala, sí, pero ya me alivié, ¿no? Había tamales, pozoles, birria en ese tiempo, por eso era la manera en la que ella lograba que las cosas se hicieran como ella quería. Manipulación y chantaje. Su hija se casó con una persona que mi abuela no aprobó, y entonces mi abuela le dejó de hablar. Y entonces le dijo, o quieres marido o quieres madre. Y entonces mi tía dijo, quiero madre. Y dejó al hombre de su vida, al amor de su vida, y se vino con mi abuela hasta el último día de su vida, por mi tía quedó sola. A todo el mundo les digo aquí, a los casados, primero es tu esposa, primero es tu esposo, antes que tus hijos, antes que tus padres. Mi abuela ya se murió, y la única hija de mi tía se casó y se fue, y mi tía vive sola en ese mismo pueblo. Pero todo sucedió a través de la manipulación y el chantaje. No está bien que manipulemos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestro perro. No está bien. Deja de manipular y empieza a orar. ¿Sale? ¿Vamos bien? Segunda lección que encontramos. Ana nos enseña, a ti y a mí, a aprovechar la frustración para intensificar la oración. Aquí está. Grítemelo con todas sus fuerzas. 1, 2, 3. Aprovechar la frustración para intensificar la oración. Fíjate lo que le voy a platicar. El sentir de hartazgo de Ana lo canalizó a la oración. De hecho, respecto de la oración, es importante que aprendamos a aprovechar nuestra frustración para orar con más intensidad.
ese sentir de frustración de que Ana tenía, ese sentir de impotencia, de coraje, ese sentirse comparada, esa humillación que experimentaba, se volvió para Ana un increíble combustible para orar. La verdad es que hay ocasiones en nuestra vida en que necesitamos un estímulo para la oración, ¿sí o no? Que tú y yo queremos orar y estamos ahí, nos hincamos y no sabemos ni cómo orar, ni cómo articular, se nos van los pensamientos, según estamos orando, pero estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana, que los frijoles están en la lumbre, que tengo que pagar esta cosa o aquella otra, pero no estamos orando, estamos hincados pensando, pero la verdad es que nos falta como un combustible para orar. Y muchas veces desaprovechamos lo que sentimos o de plano lo canalizamos mal. Orientamos nuestra angustia a lugares equivocados o a personas equivocadas y generamos situaciones equivocadas. Ana por un tiempo canalizó su frustración hacia la autolamentación. Ella quería llamar la atención de su marido. Ella quería demostrarle a Penina que aún sin hijos podía lograr que el Cana se inclinara en su favor. Pero un día Ana canalizó su frustración en la oración. Ella hizo que su dolor y su frustración sirvieran de algo y eso le funcionó como un energizador de su oración delante de Dios. Escuche. No es que la oración con lágrimas sea más poderosa que la oración sin lágrimas. No le estoy diciendo eso. No es que usted se hinque ahí frente a su cama y empiece a decir, híjole, pues tengo que llorar, y empiece a hacer pucheros afuera. No estoy hablando de eso. Pero la verdad es que a veces sí necesitamos algo que nos ayude a enfocarnos más en orar. Lo que sí es cierto es que cuando tenemos un sentir fuerte, una preocupación grande, un dolor muy fuerte, una frustración muy grande, eso provoca en nuestra oración un nivel de mayor concentración y enfoque al orar. Fíjate cómo lo dice la palabra de Dios. Aquí está atrás, dice: una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en una silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia, ¿qué empezó a hacer? Comenzó a orar al Señor. ¿Y a qué más? Y a llorar desconsoladamente. Versículo 12 que dice: Ana estuvo orando largo rato delante del Señor. A Ana le sirvió su sentir de dolor, de frustración, para orar con gran angustia, para orar con llanto, para orar desconsoladamente, para cruzar la barrera de los 5 minutos de oración. A lo mejor tú estás queriendo orar y estás en el nivel de los 5 minutos y dices, ay, Señor, y de repente no sabes cómo cruzar la barrera de los 5 minutos, te amargas y dices, ya, no puedo más, ya no es para mí la oración. De repente, pum, pasa una situación en tu vida, te quedas sin trabajo, un hijo se metió en problemas, tu esposa está enferma de una situación difícil de resolver. Tú puedes usar todo ese combustible para orar y decir, Dios mío, estoy delante de ti presentándote esta situación, solo tú me puedes ayudar. Y cruzarás la barrera de los 5 minutos. Esta técnica de oración de Ana es la que en muchas ocasiones tú puedes descubrir que los grandes hombres de Dios utilizaron esa forma de orar. Así lo hizo Josafat, así lo hizo Nehemías, así lo hizo Daniel, así lo hizo Abraham, así lo hizo Jabes, así lo hizo un montón de gente en toda la Biblia. Canalizaron sus sentimientos para intensificar su oración y nosotros podemos hacer lo mismo, porque Jesús también lo hizo. Diga conmigo, Jesús también lo hizo. Fíjate, te lo compruebo. Lucas 22:44 está aquí. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Me llama la atención, estando en agonía, ¿qué hacía? Oraba más intensamente. Estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el Señor en ese momento? Bueno, en esos momentos de gran tensión, canalizó su sentir hacia la oración. Era un momento complicado. Jesús sabía que en cuestión de minutos iban a venir a apresarlo. Él sabía lo que le iba a pasar. No le tendieron un 4, no lo agarraron de sorpresa. Él había hablado con sus discípulos en 3 ocasiones y les había dicho, voy a caer en manos de pecadores, se van a burlar de mí, me van a
matar, me van a torturar y después de 3 días voy a resucitar. Jesús sabía exactamente a lo que iba. Estaban a punto de llegar, vendrían con palos, con lanzas, con espadas, le gritarían, lo escupirían, lo ultrajarían, lo harían pasar por el momento más vergonzoso de toda su vida. Estaba viviendo un gran momento difícil. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Patear al perro. No, golpear la puerta de su cuarto, ¡pah! Que todo el mundo se dé cuenta de lo enojado que tú estás, gritarle a medio mundo por el coraje que estás sintiendo. ¿Qué hizo Jesús? Y estando en agonía, oraba más intensamente. Grite conmigo esta frase: estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Estás en agonía? Te mete algo en agonía, un hijo por ahí que nomás no entra, al aro, te saca el tapón, te preocupa, te duele, te sube el azúcar. ¿Qué tienes que hacer? Estando en agonía, ora más intensamente. Tienes una gran necesidad, tu posición de trabajo está en riesgo, no te está alcanzando tu presupuesto, te quedaste sin trabajo. ¿Qué es lo que tienes que hacer en tu agonía? Ora más intensamente. El problema de mucha gente es que no saben cómo canalizar sus sentimientos de frustración, de impotencia. Se desquitan con el esposo, se desquitan con los hijos, se desquitan con el perro, se desquitan con la puerta, se desquitan con la comida. Le echan sal de más. ¿Con quién te desquitas tú? Yo quiero regalarte una frase que está aquí atrás. El mejor lugar para canalizar tu frustración es la oración. El mejor lugar para canalizar tu frustración es la oración. Allí puedes llorar, puedes gritar, puedes patalear, puedes hacer lo que tú quieras y Dios no se va a poner nervioso. Y Dios no se va a asustar, no nos va a ver raro. Y tampoco significa que va a hacer lo que nosotros queremos. Así que podemos llegar con Dios y ahí decirle todo lo que sentimos y Dios no se agüita. A nosotros nos hace mucho bien orientar en esa dirección lo que nos duele y lo que nos preocupa, en vez de reprimirnos y callar todo lo que sentimos, en vez de explotar, de ir en el lugar y en el momento menos indicado, en vez de arremeter contra los que nos rodean. Yo te reto que aproveches tu frustración para intensificar tu oración y luego, igual que Ana, descansa en Dios, cambia tu semblante como ella lo hizo. A lo mejor estás viviendo el momento más horrible de tu vida. Ve a la oración, allí canaliza todo tu dolor, tu frustración, tu angustia, tus miedos, y luego cuando salgas de ahí, toma un semblante de paz y de gozo, conviértete en la persona más dulce que puedas ser para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos. Aprovecha tu frustración para intensificar tu oración. Por eso dice el apóstol Pablo lo siguiente, dice: por nada estéis afanosos, antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y con acción de gracias. Y el resultado, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La Biblia no nos dice qué fue lo que oró Ana, pero a lo mejor Ana estaba allí con Dios y decía: Dios mío, ya estoy harta de Penina, me cae re gorda, y luego está re fea, y él tiene sus hijos y todo, pero me saca de onda todo lo que me hace. Y ella empezó con esa frustración y la canalizó delante de Dios y le dijo: Dios mío, si te dignas a mirar mi desdicha, por favor te pido que me concedas un hijo varón, yo te lo voy a dedicar a ti para todos los días de su vida. Y eso nos lleva a la tercera y última lección de nuestra historia. Ana nos enseña que tenemos que aprender a pedir en lugar de desahogarnos solamente. A las 3 me lo grita: 1, 2, 3. Pedir en lugar de desahogarnos solamente. No tomes la oración tan solo como un desahogo emocional, sino como una real audiencia con el rey. Imagínate que llegas con el presidente de los Estados Unidos, te concede una cita, Barack Obama, llegas a la Casa Blanca, entras allí, tú tienes un montón de broncas en tu vida y llegas ahí delante de él y lo que empiezas a hacer es empezar a quejarte y a lamentarte de todo lo que te está pasando, pero nunca pides de manera específica. Señor Barack Obama, yo no me la acabo, no tengo papeles, no me dan trabajo, ando batallando, me clonaron mi tarjeta, mi número de seguro social me lo falsificaron, estoy batallando, estoy agüitado, mi familia está en México, tengo muchos años que no los veo, y luego lo que gano no me alcanza, y te empiezas a desahogar con él, y él primero te empieza a escuchar amablemente, como diciendo: no, pues qué buena onda, entiendo lo que te está pasando, qué bueno que viniste, pero va a llegar el momento eventualmente en el que te diga: bueno,
Oye, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué estás aquí conmigo? ¿Qué necesitas que haga por ti? Ana nos enseña eso, no nada más es llegar allá con el rey y desahogarnos. ¿De qué te hubiera servido lograr esa audiencia y entrar a la privacidad de su oficina si no pides nada específicamente? En el caso de Ana es exactamente igual. El fragmento que leímos hace un momento nos enseña que el objetivo de Ana no era nada más desahogarse emocionalmente. Ella quería un milagro específico. Para Ana la oración no tuvo nada más fines terapéuticos. Era una real audiencia con aquel que tiene el poder de cambiar la situación de una persona. ¿Cómo podemos hacer que la oración no se quede nada más en desahogo? Número 1, pide de manera específica y haz un voto delante de Dios. Diga conmigo, pedir de manera específica y hacer un voto delante de Dios. Ambas acciones están en Ana. Fíjate lo que dice el verso 11, aquí está. Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y en vez de olvidarme te acuerdas de mí. ¿Cómo se sentía? Se sentía olvidada, sentía que Dios no se acordaba de ella, se sentía desdichada y se sentía indigna. Todo eso sentía esa mujer y lo expresó en la oración. Pero luego dijo, si me concedes un hijo varón, yo te lo voy a entregar para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Es decir, ese era un voto nazareo. Si algo podemos aprender de Ana respecto a la oración es a ser específicos al pedir. Otra manera de hacer de la oración algo más que terapia es, haz un voto, haz una promesa, haz un pacto, como ella lo hizo. Versículo 11, se los leo de nuevo. Entonces hizo este voto. ¿Hizo este qué? Voto. Si tú me das este hijo varón, yo te lo voy a entregar para toda su vida. No se le va a cortar el cabello. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que cumple su palabra. Él está buscando personas que quieran hacer pacto con Él. Ana ese día hizo un pacto con Dios y Dios le concedió lo que ella pidió, y cuando llegó el momento se cumplió la promesa de Dios. Dios no está atado al cronos, a la sucesión de las horas, minutos y segundos y días. Dios tiene un proceso, Él se guía por el kairos. Cuando todo está listo para que sucedan las cosas, entonces suceden. Es posible que Ana recordaba aquella vieja historia de Jacob, cuando él también pidió de manera específica y también hizo una promesa delante de Dios. Fíjese cómo lo registra Génesis 28, 20 al 22. Es la historia de Jacob. Es el mismo caso, un hombre que ora y que hace voto con Dios. Dice, luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, número 1, si me da alimento y ropa para vestirme, número 2, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, número 3, entonces el Señor será mi Dios, número 1. Número 2, esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios. Y número 3, todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Yo quiero ser enfático en esto. Dios ya tenía en su mente traer a este mundo un hombre muy especial llamado Samuel. Voy a pedir a los chicos del grupo de alabanza si me pueden ayudar. Dios también ya tenía decidido que Samuel iba a venir a este mundo por conducto de una mujer estéril y con una baja autoestima llamada Ana. Quiero que sepan, escuchen esto con atención. Ana no sorprendió a Dios con su petición. Más bien Dios sorprendió a Ana poniendo en su corazón el creer que Dios podía darle un hijo. Tú no vas a sorprender a Dios pidiéndole algo muy grande. Más bien Dios puede sorprenderte a ti poniendo en tu corazón la seguridad de que Dios te puede dar lo que tú anhelas con todo tu corazón. Ella se decidió a dejar de ser la víctima de la historia
canalizó su frustración a la oración, oró con mayor intensidad, cruzó la barrera de los 5 minutos de oración, pidió específicamente, hizo pacto con Dios, y eso le dio a ella alivio emocional y fe para esperar. Diga conmigo, alivio emocional y fe para esperar. Dígalo otra vez, alivio emocional y fe para esperar. Y en el tiempo de Dios llegó el milagro. Mi esposa y yo tenemos un hijo llamado Jafet, algunos ya lo conocen. Pero nosotros tuvimos 5 embarazos, tenemos un hijo. Los primeros 2 bebés que perdimos nos hizo entrar en una situación bien complicada. Mi esposa entró en una depresión muy fuerte y francamente yo pensé que nunca íbamos a tener hijos ya. Sí podíamos embarazarnos, pero Laura estaba emocionalmente devastada y no tenía ánimos de intentarlo otra vez. Pasaron 10 años. ¿Cuántos años pasaron? 10 años. Cuando un día en la mañana, tenemos oración a las 5 de la mañana en nuestra iglesia, yo fui a orar y esa mañana Dios puso en mi corazón el creer que podía darme un hijo. Y entonces ahí en esa oración le dije, Dios mío, quiero que me concedas tener un hijo varón. ¿Sabes qué? Yo no sorprendí a Dios con mi petición. Dios me sorprendió a mí, poniendo en mi corazón el creer que eso podía ser posible. Yo dije, Señor, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a dedicar a ti, lo voy a educar como un hombre de Dios, haré todo lo que tienes que hacer para que mi hijo te conozca y te ame. Y estuve con él orando sobre eso. Llegué con mi esposa a la casa y le dije, mi amor, le acabo de pedir a Dios un hijo varón. Y como la fe sin obras es muerta, pues... Pero el punto es este. Yo no sorprendí a Dios con mi petición. Dios me sorprendió a mí con poner en mí el creer que Él podía hacerlo. Y a lo mejor tú has estado en alguna situación que en tus fuerzas es imposible de resolver. A lo mejor has tratado de manipular las situaciones para que suceda lo que tú quieres, lo que tú anhelas, y no ha logrado suceder así como lo has planeado. A lo mejor piensas, es que eso, si yo se lo pido a Dios, es demasiado, muy grande. Pero a lo mejor Dios puede sorprenderte poniendo en tu corazón la fe para creer que esto puede llegar a ser posible. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a hacer que tus oraciones sean algo más que terapia y desahogo? ¿Tú estás dispuesto a abandonar tu posición de víctima y empezar a cambiar tu situación a través de la oración? ¿Tú estás dispuesto a pedir específicamente? ¿Estás dispuesto a hacer un pacto, una promesa delante de Dios y luego, cuando Dios cumpla su parte, cumplir tu promesa a Él? Si tú estás a favor de esto que estoy hablando, si es así en tu vida, entonces estás un paso más cerca de ver una intervención de Dios que de antemano Dios quiere hacer para ti. La mejor manera de esperar una intervención de Dios en tu favor y en el mío es la oración. Le pedí al grupo que me ayudaran a compartir esta canción que tiene que ver con la oración. Dice, mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad. Ahí en su lugar, levante sus manos, dígale. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad. En tu presencia quiero estar. Una vez más, mi vida pongo en tus manos. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad. En tu presencia quiero estar. Así con sus manos clamé, me oíste, dígales fuerte. Clamé, me oíste.
rescatar. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Una vez más, póngase de pie, cántelo con nosotros. Clame, me oíste. Me oíste. Me oíste, arriba sus dos manos, dame, me oíste, me viniste a rescatar, contigo vas a gritarlo, mi vida pongo en tus manos, arriba sus manos, grítelo muy fuerte, dígaselo. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, me en tu presencia quiero estar. Mi vida pongo, mi vida pongo en tus manos, de gracia me en tu presencia quiero estar. Una vez más, clamé, me oíste. Oh, clamé, me oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero que hagamos dos oraciones hoy. La primera oración tiene que ver con aquellas personas que tal vez están pasando por frustración últimamente. Es decir, es muy posible que a lo mejor las expectativas que tú tenías de tu matrimonio no son las que estás viviendo. A lo mejor las expectativas que tenías de haberte venido a vivir aquí no es lo que tú querías. A lo mejor algunas cosas estás viviendo que no son las que te imaginabas y te está frustrando. Lo primero que vamos a orar es esto: Dios mío, ayúdame a canalizar esa frustración en oración. Ayúdame a canalizar mi frustración en oración. Tal vez hay algo ahí a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel económico, fíjate bien, quizá a nivel espiritual o ministerial o a nivel laboral, que no has podido llegar, que es como un freno que te topa, que te tapa, que no te permite llegar más allá, que te impide crecer. Tenemos que aprender a canalizar nuestra frustración en oración. Vamos a pedir esa primera oración. Levante sus dos manos en alto. Arriba, dígale: Señor, quiero aprender a canalizar mis tristezas, mis fracasos, mis dolores, mis frustraciones en oración. Dígale así: enséñame a poder orar a favor de esto que necesito, de esto que me duele. Quiero saber cómo hablar contigo de mis problemas con mis padres, con mi esposo o esposa, en mi trabajo. Quiero saber cómo canalizar lo que me duele a través de la oración. Díganle en voz alta: enséñame, Dios, y ayúdame, fortaléceme, fortaléceme, ayúdame a orar en esa dirección. Siguiente oración. Muy posible que
algunos de los que están aquí necesitan ser rescatados por Dios. Ana necesitaba ser rescatada por Dios de esa situación, y la intervención de Dios la rescató de esa situación. Por eso esta canción me gusta, porque dice: clamé, me oíste, me viniste a rescatar. El Señor quiere venir a rescatarte. Es muy posible que entre nosotros hay quienes necesitan ser rescatados urgentemente por Dios. Si tú eres esa persona, ahí donde tú estás, levanta tus dos manos en alto y dile: Dios mío, rescátame, rescátame. Oremos en esa dirección todos juntos. Dígale: Señor, si tú no me rescatas, me hundiré. Si tú no me rescatas, me hundiré. Rescátame. Sácame de esta situación. Sácame de esta situación en la que me encuentro. Sácame de esta condición. Sácame de esto que estoy experimentando. Y permíteme crecer, salir a la superficie. Rescátame, Señor, en el nombre de Jesús. Mientras cantamos esta canción un par de veces más, aprovéchate de esta música, ora a Dios. Mientras cantamos esto, levanta tus manos, empieza a hablar con Dios. Haremos suficientemente ruido para que tu oración no la escuche tu vecino. Empieza a orar con Dios, levanta tus manos. Mi vida pongo, mi vida pongo en tu mano. Dios de gracia, vengo en humildad. En tu presencia quiero estar. Arriba, mi vida pongo en tus manos, Dios. Mi vida pongo en tus manos. Dios de gracia, vengo en humildad. En tu presencia quiero estar. Clamé, las dos oraciones que les dije, vamos a hacer algo más. Tal vez ahí al lado de usted hay alguien que necesite ser rescatado por Dios. Fíjese lo que vamos a hacer. Vas a voltear con alguien, vas a poner tus dos manos en sus dos hombros, así le vas a mirar de frente. Le vas a decir: voy a orar por ti para que Dios te rescate. Hijo, voy a orar por ti para que Dios te rescate de la situación que estás. Acérquese con alguien, no deje solo a nadie. Busque con alguien. A lo mejor alguien le dirá: mamá, voy a orar por ti para que Dios te rescate. Amigo, voy a orar por ti para que Dios cambie la situación que tú estás viviendo. Voy a orar por ti para que cambien las cosas en tu vida. Y nos vamos a tomar un momento para orar el uno al otro. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que en este momento, para que tú traigas consuelo, para que tú traigas alivio, para que tú traigas calma, para que tú traigas paz al corazón. Señor, tal vez aquí hay muchas personas que se sienten como Ana se sentía. Tal vez hay hombres que se sienten como Ana se sentía. Tal vez hay mujeres que se sienten como Ana se sentía. Y hoy necesitan ser rescatados, sí. Rescatados de la frustración, del dolor, rescatados de la angustia. Padre, que hoy podamos experimentar el rescate de Dios. Que hoy podamos experimentar el rescate de Dios. Que podamos experimentar el alivio de Dios. Que podamos experimentar el gozo de Dios. Que podamos experimentar la gracia de Dios sobre su vida. Padre, dale consuelo a mi amigo que está aquí a mi lado. Dale descanso en su vida, en su alma. Dale gozo en medio de la situación. Dale lo que necesita tener para enfrentar su vida con éxito y vencer y ganar. Señor, llénanos de fe en el nombre de Jesús. Todo mundo oremos unos por otros y pide esto. Dile: Dios mío, llena de fe a mi hermano que está aquí a mi lado. Llena de fe a mi hijo, a mi esposa. Llénalo de esperanza, llénalo de gozo, llénalo de confianza, llénalo de alivio, llénalo de fortaleza. Y si ya has orado por él, abrázalo fuerte, dale una palabra
su oído. Dile que no tenga temor. Dile que el Señor está interviniendo, que Dios no le abandonará, que el Señor le fortalecerá. Mi vida pongo en tus manos, mi vida. Arriba tus dos manos, arriba tus dos manos, cántalo fuerte, dile a él, mi vida pongo en tus manos, mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en tu ciudad, en tu presencia, pongo en tus manos, mi vida pongo en tus manos, mi vida pongo en Dios de gracia, vengo en tu humildad, en tu presencia, vamos a terminar. Quiero terminar de esta manera. Tal vez a usted lo invitaron a venir hoy por primera vez. Y tal vez alguien te invitó, esa persona que te invitó lo hizo porque tú eres importante, especial para él o ella. Te ama esa persona. A lo mejor estás viviendo una situación en la que te urge ser rescatado. Y es una situación donde no te puede rescatar ni un tío tuyo, ni un primo, ni un contacto, no te puede rescatar el dinero que tienes ahorrado. Necesitas que te rescate Dios. Quiero decirte que Él es el único que puede rescatarte, no solo de la situación que tú estás viviendo ahorita actualmente, sino que puede rescatar tu alma también para toda la eternidad. Dios te ama como nunca nadie te ha amado jamás. Más que el amor de tus padres, el amor de tus mejores amigos, más que el amor que tú te tienes a ti mismo, es el amor que Dios te tiene a ti. Y Dios nos da la oportunidad de responder a ese amor. Dios nos da la oportunidad de decirle, Dios mío, gracias por amarme, quiero responder a tu amor. Si este día, en este momento, hay alguien que por primera vez en su vida tú quisieras responder al amor de Dios diciéndole, quiero dar mi vida, te quiero seguir para siempre, necesito que me rescates, pero si me rescatas, mi vida entera será para ti. Si hay alguien este día que por primera vez tú quisieras entregar tu vida a Dios, responder a su amor, indícamelo levantando tu mano ahí en tu lugar, yo quiero orar por ti. Si hay alguien aquí, levanta su mano ahí en su lugar. Muy bien, Padre, gracias por esta oportunidad de acercarnos a ti, de recibir una palabra, de recibir consuelo y ánimo. Gracias porque un día viniste a rescatarnos a toda la humanidad, dejaste tu trono, siendo Dios te hiciste hombre y viniste a esta tierra a vivir como nosotros, fuiste tentado en todo pero sin pecado y luego fuiste a la cruz a morir por nosotros ahí. Gracias por venir a rescatarnos. Terminemos diciéndole gracias por venir a rescatarme. Termine así, con su mano levantada. Gracias Dios por venir a rescatarme. Gracias por venir a salvarme. Gracias por venir a darme vida, por venir a darme paz. Muchas gracias.